Cualquier información yo de inmediato les estaré avisando. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de costos indirectos de fabricación. Hoy martes 20 de febrero voy a comenzar a compartir mi pantalla. Vamos a usar la información de esta hoja. Bueno, no les pregunté si me escuchan bien. Yo espero que me estén oyendo bien, porque estoy utilizando pues otros mis audífonos. Así que, Se escucha bien, Lick. bien, gracias. Bueno, le voy a quitar estos colores que había yo colocado en el horario anterior. Bueno, sin color. Necesitamos esta hoja informativa para poder trabajar el día de hoy. La verdad es que si ustedes leen toda la hoja, pues seguramente se preguntarán, ¿y por dónde se comienza a resolver este ejercicio? Bueno, vamos a empezar precisamente con este numeral 1 que está al final. Dice, en base a todo lo anterior, se solicita, número 1, determinar el total de horas fábrica y el total de horas hombre por departamentos. Entonces, esto es lo primero que vamos a estar haciendo hoy. Para esto necesitamos, ya sea que ustedes tengan a la mano un Excel, lo podrían trabajar en Excel. Vamos a estar haciendo unos 2 cuadros para poder resolver este numeral 1, o también se puede hacer a mano, lápiz y papel, calculadora. Y yo creo que hasta es mejor, porque en los exámenes, pues, toca hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nos piden determinar el total de horas fábrica y seguidamente el total de horas hombre. Bueno, ¿qué significa eso? Em, les voy a mostrar qué cuadros son los que necesitamos. De hecho, voy a limpiar de información mis cuadros. Yo les agradecería una tabla o cuadro de 4 columnas para comenzar con la determinación de las horas fábrica. Por ahí como que escuché que deseaban preguntarme algo. Ok. Licenciada, ¿y esto está en el libro? Es una muy buena pregunta. Sí, sí está en el libro y de hecho yo les quiero explicar un ejemplo que se encuentra dentro del libro, pero ese ejemplo lo voy a dejar para después. Pero sí, es un tema que está dentro del libro. En el libro me gusta mucho que hay 2 clases de distribución secundaria. Hay una distribución secundaria escalonada y hay una distribución secundaria directa, pero esas las voy a abordar más adelante. Y más adelante les voy a decir qué números de páginas son las que nos sirven para eso. Pero ahorita, pues, voy a resolver este ejemplo que no está en el libro, y ya cuando lo termine de resolver, con mucho gusto, paso a resolver el ejemplo que se encuentra en el libro. Bueno, de hecho, van a ser dos ejemplos que están en el libro, uno de distribución secundaria escalonada y otro de distribución secundaria directa. Le agradezco la pregunta porque sí vamos a usar el libro para este tema. No el día de hoy, pero sí lo vamos a usar. Bueno, con respecto a la determinación de las horas fábrica, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, un cuadro de 4 columnas y en primer lugar estoy colocando una columna con los nombres de los departamentos de la fábrica.
Yo les explicaba el último día de clase que en este caso la fábrica tiene 6 departamentos. No significa que necesariamente va a ser siempre así. Puede que la fábrica tenga más departamentos o menos departamentos. En este caso son 6 y son 2 departamentos productivos a los cuales les llamamos centro 1 y centro 2 o centro productivo número 1 y centro productivo número 2. Como sus nombres lo indican, son centros productivos, es decir, son áreas en las cuales se realiza fabricación de productos. Y hay 4 departamentos de servicio o centros de costo de servicio. En estos 4 departamentos de servicio, que son talleres, bodega, superintendencia y la gerencia de producción, pues no hay procesos productivos, es decir, no hay elaboración de productos, no hay transformación de materiales en productos terminados, pero son departamentos también muy importantes porque sirven de apoyo para todas las funciones que se realizan en los centros productivos. Y no solo en los centros productivos, sino también en los mismos centros de servicio, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que unos departamentos son más importantes que otros. Aquí todos tienen su importancia. De hecho, uno a veces tiene la idea equivocada que la gerencia de producción, pues por ser esa unidad administrativa que aparece en lo más alto del organigrama de la fábrica, pues puede que sea el departamento más importante de todos. Y pues claro que es muy importante, pero yo diría que la gerencia de producción es el principal servidor de todos los departamentos de la fábrica, porque la gerencia de producción tiene que estar al pendiente de todos los departamentos de la fábrica, al servicio de todos los departamentos de la fábrica, viendo que todo funcione correctamente en las áreas productivas, en los talleres, en la bodega, en la superintendencia. Entonces, la gerencia de producción, por ser gerencia, yo diría que es el primero en brindar servicio y servicio, pues, de excelencia a todos los departamentos de la fábrica, ¿verdad? Entonces, siempre decimos que la gerencia, o que una gerencia, mejor dicho, es el principal servidor de todos los departamentos, ¿verdad? Porque tiene que atender a todos. Y, ¿de dónde sé yo que estos son los 6 departamentos de la fábrica? Porque aquí, precisamente, en mi hoja informativa, al darme cuenta de mi primer cuadro, pues estoy leyendo precisamente los nombres de los 6 departamentos que tiene la fábrica. Entonces, de acá estoy extrayendo la información, son 6 departamentos. Todas estas columnas de esta tabla, la realidad es que son datos importantes para poder hacer apropiadas reparticiones de costos. Antes de continuar con esa tabla de la determinación de las horas fábrica, les quiero contar que este primer cuadro en la hoja informativa, pues tiene información muy importante porque, por ejemplo, si a mí me dijeran que tengo que repartir un costo indirecto que se llama energía eléctrica, lo tengo que repartir en primer lugar hacia los departamentos de la fábrica, porque resulta que llegó la factura
por parte de la empresa eléctrica del último mes de operaciones. Vamos a pensar que llegó la factura de la empresa eléctrica del mes de enero. Entonces, me llegó por 50,000 quetzales. De hecho, sí sucedió de esa manera. Aquí está la información de lo que les estoy diciendo. Llegó la factura de la empresa eléctrica por 50,000 quetzales. Entonces, yo no sé qué hacer con esa situación porque lo primero que me piden es realizar una correcta repartición de estos costos indirectos que aún no están distribuidos. Y entonces, por ejemplo, la cantidad de lámparas que se encuentran dentro de la fábrica, por ejemplo, el centro productivo número 1 tiene 25 lámparas, el centro productivo número 2 tiene 20 lámparas, etcétera. Esos datos me pueden ayudar bastante para hacer una apropiada distribución de ese costo indirecto llamado energía eléctrica. De tal manera que el departamento que más lámparas tenga en su área, pues sea el que al final más costo se le asigne por energía eléctrica. Por ejemplo, el centro productivo número 1, que tiene 25 lámparas, es el que debiera de recibir más costos por energía eléctrica. Y el que debiera recibir menos costos por energía eléctrica es la gerencia de producción porque solo tiene 2 lámparas. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que la información de todo este cuadro es información importante que a mí me ayuda para repartir costos indirectos. A mí me puede ayudar, por ejemplo, saber cuántos metros cuadrados ocupa cada área, si en algún momento tengo que repartir costos por mantenimiento o por servicios de limpieza. Entonces yo diría, bueno, los departamentos que tienen una mayor área física, pues seguramente son los que cuesta más limpiar, ¿verdad? Entonces, esos departamentos debieran recibir más costos por concepto de limpieza. Entonces, toda esta información es útil y la vamos a ir usando poco a poco, no se preocupen, todo se va a ir aprovechando. Esto del tema de costos indirectos de fabricación es un tema muy interesante, no es difícil, yo siempre lo he dicho, no es un tema difícil, sino que es laborioso, pero el tema realmente no es difícil. Y es necesario hacer la repartición de los costos indirectos de fabricación de la manera más justa posible, porque yo siempre menciono de que, ¿qué les parecería a ustedes que, por ejemplo, fuéramos a comer todos a un lugar, a un restaurante, y pues todos van a pedir algo diferente, ¿verdad? Tal vez alguien va a pedir un plato fuerte, tal vez alguien solo va a querer un postre, tal vez yo solo voy a pedir un vaso de agua. Entonces todos pedimos cosas diferentes, comidas distintas, y al final nos llevan la factura y vamos a suponer que somos 5 personas las que fuimos a comer y nos dicen, bueno, el total de lo consumido son, qué sé yo, 1,000 quetzales. Nosotros no vamos a decir, bueno, esos 1,000 quetzales repartámoslos entre 5 y cada quien pues va a pagar la quinta parte de la factura. Algunos estarían muy descontentos, ¿verdad? Si solo pidieron una bebida, si solo pidieron un postre, estarían muy descontentos porque sentirían de que no es justo.
porque no consumieron tanto como otras personas. Entonces, estoy mencionando esto porque el tema de costos indirectos de fabricación consiste en repartir costos indirectos de la manera más justa posible. Ya se van a dar cuenta ustedes de eso. No queremos ser tan prácticos en decir, bueno, si hay que repartir costos indirectos, pues repartamos entre 6 departamentos y ya estuvo, porque no todos los departamentos consumieron de igual manera o incurrieron de igual manera en estos costos indirectos. Entonces, el primer cuadro nos va a proporcionar mucha información que se toma como base para hacer reparticiones. El cuadro que está en medio es un cuadro que nos muestra precisamente cuáles son los costos indirectos de fabricación que están pendientes de ser distribuidos todavía. De hecho, aquí nos dan como que la recomendación de qué criterio utilizar para poder repartirlos. Y el último cuadro que está aquí abajo muestra información que va a ser útil para hacer una apropiada distribución secundaria de costos indirectos. Pero lo primero que hay que hacer es comenzar con lo que tengo aquí marcado en color amarillo. Primero hay que calcular las horas fábrica y las horas hombre por departamentos del último mes de trabajo. Entonces ya coloqué los nombres de los 6 departamentos de la fábrica, que también los tengo en color amarillo. Y ahora necesito la información de cuántos días se trabajó en el mes y cuál fue la jornada de trabajo diaria. Y precisamente acá en donde dice información general está esta información que dice la fábrica trabajó 20 días al mes en jornada diaria de 8 horas. Entonces eso es lo que voy a usar ahorita para poder darle respuesta a esta solicitud que dice determinar el total de horas fábrica y el total de horas hombre por departamentos. Entonces voy a Excel y aquí voy a colocar precisamente días laborados, sería mi segunda columna. Si ustedes se dan cuenta, este cuadro es de 4 columnas. Entonces mi segunda columna serían los 20 días que estuvo funcionando la fábrica. De hecho, cada uno de los 6 departamentos de la fábrica estuvo funcionando 20 días. Son exactamente los días laborados. Y cada uno de estos 20 días en una jornada de 8 horas diarias. Entonces, ¿cómo calculo las horas fábrica? Bueno, las horas fábrica son el resultado de multiplicar los días laborados por la jornada diaria. 20 por 8 son 160 horas fábrica para el centro productivo número 1. Aquí ya solo puse centro 1, perdón que para ahorrar un poquito de palabras, pero centro 1 es igual a decir centro productivo número 1. Centro 2 es igual a decir centro productivo número 2. Y bueno, yo en cada renglón voy a ir haciendo la multiplicación. La verdad es que puede pasar, puede pasar que no trabajen la misma cantidad de días en todos los departamentos. Podría pasar, pero acá no me están diciendo de ninguna excepción, no me están aclarando nada. Entonces, se asume que todos los departamentos de la fábrica funcionaron 20 días durante el último mes. Y bueno, yo voy a copiar aquí la fórmula. Por lo tanto, todos los departamentos trabajaron 160
horas, yo quisiera preguntarles si a ustedes les pidieran una explicación o una definición de este concepto que se llama horas fábrica, pues, ¿cómo lo definirían? ¿Qué responderían? ¿Qué entendemos por horas fábrica? ¿Qué piensan ustedes? Horas de producción. Horas de producción, sí, puede ser en el último mes de trabajo, ¿verdad? En el entendido de que no en todas las áreas se realiza producción, es decir, fabricación de productos. Porque sabemos que, por ejemplo, en la gerencia de producción, pues no hay un proceso productivo, ¿verdad? Como tal en esa área, pero hay trabajo fundamental, ¿verdad? Trabajo de planificación, de dirección, etcétera. Entonces podría ser como las horas que los empleados estuvieron dentro de la empresa haciendo sus labores. Sí, claro, claro que sí. Horas en las cuales los empleados trabajaron en el último mes. Em, Más que todo lo enfocamos hacia las horas de funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Lo enfocamos hacia las horas de funcionamiento de la fábrica o a las horas de funcionamiento de cada una de las áreas de la fábrica. Porque ya cuando hablamos de los empleados, pues entonces ya pensamos en realizar otro cálculo al que le damos por nombre horas hombre. Yo aquí ya lo tenía calculado, pero lo he borrado para que lo podamos realizar. Las horas hombre, para poder calcularlas, miren, yo les recomiendo ya sea que hagan otro cuadro para calcular las horas hombre, sería otro cuadro de 4 columnas, o bien podrían en este mismo cuadro de aquí arriba de las horas fábrica, pues agregar únicamente otras 2 columnas. ¿Y qué columnas serían esas? Bueno, podrían agregar la columna de cantidad de personas que laboran en cada departamento y la columna de las horas hombre que vamos a calcular a continuación. O bien, pues hacen otro cuadro de 4 columnas, no hay ningún problema. Entonces, si hacemos otro cuadro, pues sería de volver a colocar los nombres de los departamentos como primera columna y seguidamente habría que colocar las horas fábrica como segunda columna. Es decir, para el centro productivo número 1, pues las 160 horas que estuvo funcionando dicho lugar, dicha área, el último mes. El centro productivo número 2, 160 horas también, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los departamentos de la fábrica, pues trabajaron 160 horas en el último mes, o funcionaron 160 horas. Ahora, ya cuando relacionamos estas 160 horas con las personas que trabajan en cada área, pues ya vamos a obtener las horas hombre. ¿Cómo saber qué cantidad de personas trabajan en cada área? Bueno, me voy a ir a mi hoja informativa y precisamente en la parte de arriba está toda esa información. Acá ustedes pueden ver precisamente que hay una columna específica que dice personal, que acabo de marcar con amarillo. Entonces tengo que, por ejemplo, en el centro productivo número 1 trabajan 18 personas,
En el centro productivo número 2 trabajan 20 personas, en talleres trabajan 7 y así sucesivamente, hasta hacer un total de 52 personas. 52 personas trabajan en esta fábrica. Entonces, esta información la voy a ir a colocar directamente a esa tabla que necesito hacer para calcular las horas hombre. Entonces, aquí voy a poner 18 personas en el centro 1, 20 en el centro 2, 7 en talleres, 2 personas en la bodega, 3 personas en la superintendencia y 2 personas en la gerencia de producción. Hago la aclaración de que cuando decimos centros productivos, pues claro que estamos imaginándonos lugares en los cuales hay mano de obra directa. Tiene que haber mano de obra directa porque estamos hablando de áreas en las cuales se fabrican productos. Entonces, tiene que haber mano de obra directa y muy probablemente también habrá mano de obra indirecta. Porque además de esos operarios o de esos obreros que están transformando los materiales en producto terminado, puede que hayan auxiliares o ayudantes de fábrica. em, en algunos libros se les llama mozos de fábrica. También puede que hayan supervisores, em, encargados de áreas. Entonces, también puede existir personal que se clasifique como mano de obra indirecta. Ahora, cuando hablamos de los departamentos de servicio o centros de costo de servicio, que son talleres, bodega, superintendencia y gerencia de producción, sí quiero hacer la aclaración de que solo podemos pensar en mano de obra indirecta en estas áreas. Solo podemos pensar, repito, en mano de obra indirecta en estas áreas. No podemos imaginar mano de obra directa laborando en la gerencia de producción, ¿verdad? Ahí no se hacen productos. No podemos pensar en mano de obra directa en la bodega, porque en la bodega no se hacen productos. Incluso, pues esa persona que es encargada de la bodega es mano de obra indirecta. ¿Alguna duda? Bueno, las horas hombre, ¿cómo se calculan? Son el resultado de una multiplicación. Las horas fábrica por la cantidad de personas de cada lugar. Perdón. Por lo tanto, son 2.880 horas hombre que le corresponden al centro productivo número 1. Son 3.200 horas hombre que le corresponden al centro productivo número 2. Y así sucesivamente. Entendiendo cómo se obtienen estos resultados, yo les quiero preguntar, ¿qué se imaginan ustedes entonces? ¿Qué significa el término hora hombre? ¿Cómo lo definiríamos? Vamos a suponer que nos piden en un examen, escriba una definición para el término horas hombre o para el concepto horas hombre. ¿Cómo lo explicarían ustedes? Horas laboradas del conjunto de personas de un mismo departamento, podría ser en este caso que Sí, es sí podría ser, claro. Por ejemplo, si yo trabajo en el centro productivo número 1, yo sé que en el último mes trabajé 160 horas, pero si yo ya me pongo a sumar las 160 horas
que trabajaron mis compañeros juntamente conmigo, es decir, si sumamos las 160 horas de las 18 personas que somos en el centro productivo número 1, pues ya tengo un total de 2.880 horas, que es el total del tiempo trabajado por mis compañeros y yo en el último mes, ¿verdad? Entonces son em, todas las horas laboradas, como lo acaba usted de decir, de todas las personas que trabajan en cada área. Ahora, esta información, la verdad es que solo la dejamos determinada, calculada, pero más adelante es cuando nos va a servir. Más adelante nos va a servir. Las horas hombre pueden llegar a ser sumamente importantes para poder hacer algún tipo de distribución de costos indirectos, porque puede ser que en algún momento nos digan que determinado costo indirecto se tiene que repartir en base al criterio de las horas hombre. Entonces, afortunadamente ya las tenemos calculadas y vamos a proseguir con el numeral 2. Con el numeral 2 se los voy a mostrar por acá. Hasta este momento ya resolvimos el numeral 1. El numeral 1 decía determinar el total de horas fábrica y el total de horas hombre por departamentos. Y es lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a comenzar con el numeral 2. Para trabajar el numeral 2, pues lamentablemente no es tan rápido, no es tan sencillo como trabajamos el numeral 1. Este numeral 2 nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque aquí nos están pidiendo realizar la distribución primaria y secundaria de los costos indirectos de fabricación. Entonces, para serles honesta, este proceso puede ser largo, puede ser muy largo, puede ser bastante extenso y de hecho, pues como ustedes se pueden dar cuenta, consiste en hacer dos procedimientos. Primero hay que hacer una distribución primaria y seguidamente una distribución secundaria. De hecho, no podemos hacer una distribución secundaria si antes no está realizada una distribución primaria. Por lo tanto, para poder hacer una distribución secundaria, primero tiene que estar completamente realizada la distribución primaria. ¿Qué tan largo puede ser este proceso, tanto de la distribución primaria como de la distribución secundaria? Bueno, yo diría que depende de la información que nos den de varias situaciones. Por ejemplo, con respecto a la distribución primaria, ¿qué es eso de la distribución primaria? Se estarán preguntando. Bueno, resulta que ya hay costos indirectos de fabricación aquí arriba, que como bien lo dice el título, están ya como que distribuidos o acumulados por departamento y que suman 695,000 quetzales. ¿Qué costos indirectos de fabricación pueden ser estos? Bueno, podría ser, por ejemplo, sueldos, sueldos de mano de obra indirecta, porque estamos hablando de costos indirectos. Recuerden que la mano de obra directa no es un costo indirecto de fabricación, ¿verdad? Entonces, pueden incluir mano de obra indirecta, pueden incluir quizás depreciaciones,
quizás alquileres, pero el hecho es de que lamentablemente hay costos indirectos de fabricación que todavía no están distribuidos por departamento y son estos de aquí. Y por lo menos en este ejercicio que vamos a estar haciendo, quiero que se den cuenta, por favor, de que hay 6 costos indirectos que todavía no están distribuidos hacia los departamentos. Estoy hablando de servicios médicos del personal, energía eléctrica, seguro de maquinaria, seguro de instalaciones, fuerza motriz y materiales indirectos. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Ok. Entonces, estos 6 costos indirectos de fabricación nos toca repartirlos. No los podemos dar como que ya estén distribuidos. Hay que repartirlos. Entonces, esto ya es parte de la distribución primaria que nos pide. Cuando a mí me preguntan, mire, ¿qué tan extensa puede ser una distribución primaria? Yo diría que depende de la cantidad de costos indirectos de fabricación que estén pendientes de distribuirse. Aquí son 6. Aquí son 6 y eso significa de que la distribución primaria por lo menos nos va a llevar 6 cuadros, porque es un cuadro por cada costo indirecto que se tiene que distribuir. Si fueran 10 costos indirectos, pues habría que hacer 10 cuadros. Si fueran 15 costos indirectos los que están no distribuidos aún, pues habría que hacer los 15 cuadros. Si solo fueran 3 o si solo fueran 2 costos indirectos de fabricación aún no distribuidos, pues qué bien, porque solo serían 2 cuadros. Entonces, la distribución primaria definitivamente depende mucho su laboriosidad depende mucho de la cantidad de costos indirectos de fabricación que estén pendientes de distribuirse. Y otra cosa, hay algo que también es relevante y es la cantidad de departamentos, porque también hay que decirlo. Mientras más departamentos tenga una fábrica, pues también más extenso se puede volver la distribución, tanto primaria como secundaria. La distribución primaria, aquí se las estuvo mostrando, Ezequiel en clase presencial. Yo sé que esto hasta que no lo lleguemos a hacer, hasta que no le pongamos números a esto, pues no lo vamos a entender bien, pero les quiero recordar que la distribución primaria es una distribución proporcional de costos indirectos de fabricación hacia los departamentos, es decir, costos indirectos generales a los departamentos, tanto productivos como de servicios, según criterios justos. Era lo que les decía, por ejemplo, tenemos que repartir el costo indirecto que se llama energía eléctrica. Bueno, un criterio justo podría ser que sea una repartición en base a la cantidad de lámparas que hay en la empresa, en cada área de la empresa. Entonces, la distribución primaria es distribuir costos indirectos de fabricación hacia departamentos. ¿Y la distribución secundaria qué es? Bueno, la distribución secundaria es una redistribución de costos, porque ya una vez repartidos costos indirectos hacia departamentos, empiezan a despojarse de esos costos indirectos los departamentos que son de servicio o son centros de costo de servicio, quiero decir,
a fin de que se les trasladen absolutamente todos los costos indirectos de fabricación a los centros productivos y ya podamos entonces asignar esos costos indirectos de fabricación a los productos, porque al fin de cuentas es en los centros productivos en donde se hacen los productos y al final de cuentas son los productos los que van a recibir toda la asignación de costos indirectos. Bueno, pero como les decía, hasta que no lo hagamos con números, no lo vamos a entender. Entonces, yo aquí estoy colocándoles un subtítulo que dice distribución primaria y les estoy colocando de una vez ya nuestra tabla de 4 columnas. Ya borré la información que tenía. Porque cuando comienzo aquí con la distribución primaria, con el primer costo indirecto de fabricación que voy a comenzar es precisamente con el que está aquí, que lleva por nombre servicios médicos del personal. Entonces, este costo indirecto hay que repartirlo, hay que distribuirlo. ¿Por qué razón? Pues porque no está distribuido hacia los departamentos. Es por 5,400 quetzales y nos están recomendando distribuirlo en base a la cantidad de personas que laboran en cada departamento. Bueno, sucede que el último mes de operaciones, vamos a imaginar enero, la fábrica estuvo dándole servicios médicos a su personal. Esto es por parte de la fábrica. Es decir, no estoy hablando de ir al IGS, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no. Estoy hablando de algún tipo de seguro médico, podría ser por parte de la empresa, al cual los empleados tienen acceso, tienen derecho. Y resulta que se les dio servicio médico a los empleados. Entendemos que de toda la fábrica. No tengo claro si la fábrica contrató a un médico o a un grupo de médicos o a una empresa que se dedica a prestar servicios de salud. Bueno, no tengo claro exactamente cómo fue, pero lo que sí sé es que los empleados utilizaron estos servicios médicos a lo largo del mes de enero y la factura que mandó el médico o el grupo de médicos a la empresa, a la fábrica, es por 5,400 quetzales. Esa es la factura del mes. 5,400 quetzales. Entonces, ¿cómo saber qué departamento, a qué departamento se le va a dar la mayor parte o la menor parte de este costo? Era lo que les decía de que no sería justo que, por ejemplo, yo tomara 5,400 quetzales y los divida entre 6 departamentos que tiene la fábrica, ¿verdad? De hecho, si yo hago la operación, si yo digo 5,400 quetzales entre 6 departamentos, bueno, le voy a dar 900 quetzales de costos por servicios médicos a cada uno de los 6 departamentos. Yo diría que no es justo porque hay departamentos que a lo mejor ni siquiera usaron el servicio, ¿verdad? O quizás hay otros que, bueno, lamentablemente sus empleados pues se la pasaron yendo con el médico todos los días. Entonces, no podemos decir de que vamos a hacer una repartición
de esa manera, dividiendo entre 6. Aquí lo que nos están diciendo es que la base de prorrateo que se recomienda o la base de distribución que se recomienda es la cantidad de personas que trabajan en cada área. Y yo creo que tiene mucho sentido. Por ejemplo, los centros productivos son los que más personal tienen. Y estos departamentos son los que más costo debieran de recibir por este concepto, ¿verdad? Porque seguramente por tener más personas, pues es lo que quizás le ocupó más tiempo al doctor atender estos departamentos que tienen más personas. Entonces, lo que vamos a hacer es que en Excel vamos a colocar em, ya un subtítulo, como ustedes lo pueden ver acá, que dice distribución primaria. Voy a colocar mi primer costo indirecto de fabricación a distribuir, que lleva por nombre servicios médicos del personal, por un valor de 5,400 quetzales. Y voy a colocar una primera columna con todos los nombres de los departamentos de la fábrica, porque entendemos que los doctores le dieron servicio a todos los departamentos de la fábrica. Si nos hubiesen dicho los médicos o el médico solamente atendió a los centros productivos, pues entonces solamente colocaríamos los nombres de los centros productivos en esta columna, pero entendemos que se les dio servicio médico a todos. Entonces coloco los 6 departamentos y seguidamente, como segunda columna, voy a proceder a colocar la cantidad de personas que trabajan en cada una de estas áreas. Por ejemplo, en el centro productivo 1 trabajan 18 personas, en el centro productivo número 2, 20, 7 personas en talleres, 2 personas en la bodega, 3 personas en la superintendencia y 2 personas en la gerencia de producción, para un total de 52 personas. Entonces, en la segunda columna, como ustedes se pueden dar cuenta, siempre colocamos la base de prorrateo o base de distribución que nos están recomendando o sugiriendo. Hago la aclaración de que esto de superintendencia, que a veces me dicen, pero ¿qué significa eso? Bueno, puede ser una unidad administrativa que a lo mejor es hasta la mano derecha de la gerencia, ¿verdad? Porque muchas veces la superintendencia tiene a su cargo procesos de control, de supervisión. Entonces puede ser que, por ejemplo, todo lo que corresponde a los controles de calidad estén a cargo de la superintendencia de la fábrica. Bueno, entonces, los 5,400 quetzales que corresponden a la factura del doctor, miren, es un valor que definitivamente al empresario le interesa recuperarlo por medio de los ingresos por ventas. Entonces lo va a considerar parte del costo de producción y por eso lo toma como un costo indirecto de fabricación, lo cual es muy válido. Entonces, para poder llevar este costo hacia los productos, primero vamos a hacer esta distribución primaria repartiendo los 5,400 quetzales de servicios médicos entre los departamentos, pero yo no voy a decir entre 6 departamentos, sino que yo voy a decir entre 52 personas que trabajan en la fábrica. Entonces, aproximadamente son como 103 quetzales con 85 centavos
que vale el servicio médico de cada persona o a cada persona. Entonces, si yo ya multiplico las 18 personas que trabajan en el centro productivo número 1 por este coeficiente de 103.85, valga decir que necesito todos los decimales, pues entonces ya de los 5,400 quetzales de servicios médicos que se tuvo en total, yo le daría exactamente 1,869 quetzales con 23 centavos al centro productivo número 1. No sé si hasta aquí habrá alguna duda. Todo claro, Lick. Elico, ¿Seguro? una consulta. Sí, claro, dígame. Mire, allí en la cantidad donde dice coeficiente, ahí con cuántos dígitos se puede trabajar si fuera a mano. Es una excelente pregunta. Muchas gracias. Tienen que usar todos los decimales que les dé la calculadora, todos. Porque le voy a contar, para que esto cuadre, porque le cuento que tiene que cuadrar, y para que esto cuadre, necesitamos usar todos los decimales en esta columna de coeficiente. Si no hacemos eso, si no usamos todos los decimales, vamos a tener problemas de que no nos cuadra. Entonces, mi recomendación es que ustedes guarden o graben este resultado del coeficiente en la memoria de la calculadora para que sea más fácil ir multiplicando. Lo que quiero decir es que el coeficiente siempre va a ser el mismo para todo el cuadro. Se obtiene dividiendo el total de costo, que en este caso es de 5,400 quetzales, entre 52 personas en este caso. Entonces, siempre es de 103.8461, etcétera. Entonces, incluso a veces hay personas que me lo colocan una sola vez dentro del cuadro, me lo colocan así como que en diagonal para que uno comprenda que pues es el mismo resultado para todos los renglones y está bien si lo hacen así. Y entonces aquí a la par en la columna de costo asignado, ustedes tienen que ir multiplicando precisamente este coeficiente por cada una de las cantidades de personas que trabajan en los departamentos. Entonces ya esta respuesta o este resultado de costo asignado en la columna E lo pueden dejar solo con 2 decimales. Claro, el segundo decimal lo aproximan ya cuando el tercer decimal sea 5 o mayor a 5, pero aquí sí ya pueden trabajar solo con 2 decimales. El hecho está de que ustedes tienen que cuadrar esta columna con 5,400 quetzales. Y cuando no usan todos los decimales, pues se da ese problema de que no les cuadra. Aquí, pues afortunadamente sí me cuadra. Y es que haciéndolo en Excel tiene que cuadrar porque Excel automáticamente me está considerando todos los decimales. Entonces, yo diría que sí hagan el esfuerzo de usar todos los decimales para cuadrar exactamente con 5,400 quetzales en su total. Si ustedes me dejan esta columna de costo asignado descuadrada, si me la dejan descuadrada, ya sea que les falte o que les sobre 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 1 quetzal, qué sé yo, eso más adelante va a tener repercusiones. Porque
todos los datos que ustedes obtengan acá, todos los resultados, mejor dicho, que ustedes obtengan en esta columna E, después los van a tener que trasladar a otro cuadro de resumen. Y cuando nosotros jalamos resultados equivocados o descuadrados a ese cuadro de resumen, entonces después tenemos problemas mucho más serios. Yo les Licenciada, quiero... disculpe, Sí, claro. tenemos una consulta de Dora y quería indicarles también a los compañeros que en este momento les voy a compartir el link para que puedan revisar los datos y registrar su asistencia. Se los voy a enviar por el chat para que lo puedan revisar y registrar ahí su asistencia. Muchísimas gracias, Ezequiel. No sé si Dora, le va- escucho. Licenciada, con una consulta. Fíjese que en sí el Excel tiende a cuadrar las cantidades, pero si nosotros hacemos la sumatoria de los datos que usted tiene en el cuadro, no cuadra con los 5,400. Falta un centavo. Falta un centavo, ¿verdad? Ujú. Sí, miren, cuando sea así, yo lo que sugiero es que ajustemos ese centavo. Eso ya lo hemos tenido que hacer muchas veces en lo presencial, cuando yo estoy explicando esto en el pizarrón y todos lo estamos haciendo a mano, me dicen, nos falta un centavo o nos está sobrando un centavo. Entonces, si fuera así, yo les pediría que, por ejemplo, nos ubiquemos en el resultado más alto, en este caso sería el del centro productivo número 2, que por tener 20 personas, pues va a recibir 2,076 quetzales con 92 centavos de costo por servicio médico. Y entonces a esto le voy a sumar un centavo, ¿verdad? En el caso de que me faltara. Y ya lo dejo con 2,076.93 para que me dé exactos los 5,400 quetzales de costo. Es decir, a mano sí tenemos que recurrir a hacer ajustes, pero esos ajustes no podrían ser mayores a 2 centavos. O sea, lo más que podamos o lo más que tengamos que ajustar, que sean 2 centavos. 2 centavos de más o 2 centavos de menos, porque a veces me dicen, tenemos 1 centavo o 2 centavos de más, hay que quitar. Entonces, también habría que quitárselos al departamento que está recibiendo más costo, esos 2 centavos para que cuadre, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciada, perdone, creo que me perdí un poquito. Por ejemplo, a mí en la calculadora, como lo estoy haciendo a mano, me da 5,399.99. Entonces ahí lo podría aproximar. Tiene que hacer un ajuste. Tiene que darle 1 centavo a algún departamento para que le cuadre. Y yo diría que se lo puede dar al departamento que más costo está recibiendo, porque si está recibiendo la mayor parte de costo, el centro productivo número 2, pues qué más da que le dé 1 centavo más. Así Ok. que allí mismo le puede usted hacer el ajuste al centro productivo número 2 y entonces lo puede dejar con 2,076.93. Pero sí tiene que hacer el ajuste porque este cuadro tiene que quedar cuadrado, valga la redundancia. Si lo dejamos descuadrado, aunque sea por 1 centavo, después esa situación nos va a provocar problemas. Se los digo con toda sinceridad. A veces los estudiantes me dejan varios cuadros a los que les faltan o les sobran centavos. Y cuando llegamos a la parte de hacer el cuadro de resumen para iniciar con la distribución secundaria, allí es que comienzan los grandes problemas, porque entonces nos damos cuenta de que ya en ese momento, pues no es 1 centavo. Ya en ese momento
resulta que ya son 50 centavos, que ya son 2 quetzales, que ya son 5 quetzales. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estos cuadros de la distribución primaria queden cuadrados. Y no importa si tuvimos que hacer algún ajuste para que quedara cuadrado, pero tiene que quedar cuadrado. Ahora, lo que les decía es que esos ajustes tampoco pueden ser más allá de 2 centavos. Si alguien me dice, mire, no me cuadra por 100 quetzales o por 10 quetzales, bueno, ahí sí yo ya me pongo preocupada porque digo, ahí puede haber un error de operaciones, de cálculo de coeficiente quizás. Entonces hay que revisar bien, por favor. Bueno, ya hicimos un cuadro para distribuir este primer costo indirecto que se llama servicios médicos del personal. Entonces habría que pasar al siguiente costo indirecto. Estamos hablando de energía eléctrica. Por 50,000 quetzales llegó la factura de la empresa eléctrica y nos están sugiriendo que la base de prorrateo sea la cantidad de lámparas que hay en cada área. Entonces, esto significa que tengo que hacer otro cuadro para distribuir el costo indirecto llamado energía eléctrica. En la vida real, les quiero contar que el tema de la factura de la energía eléctrica, pues no es como que tan práctico distribuirlo, porque muchas veces puede ser que uno necesite apoyarse en la opinión de un experto, en la opinión, por ejemplo, de un técnico en electricidad. Entonces, esta persona podría hacer una evaluación sobre qué aparatos eléctricos hay en cada área y entonces calcular cuántos kilovatios se consumen aproximadamente en cada área y entonces de esa forma ya tener como que un mejor criterio para hacer la repartición. En este caso, la repartición de 50,000 quetzales de consumo por energía eléctrica. Se los digo porque en la vida real, pues no es tan sencillo, ¿verdad? En los ejercicios que nosotros les colocamos acá en clase, pues les decimos, ¿saben qué? Básense en la cantidad de lámparas o de focos que hay en cada área de trabajo, pero a veces no solamente hay lámparas, también hay, qué sé yo, hornos de microondas, refrigeradoras y bueno, hay una serie de equipos y de aparatos. Entonces, suele pasar en la vida real que necesitemos de, de la opinión de un experto. Recuerdo que en una ocasión un técnico electricista tuvo que hacernos un análisis y recuerdo que hasta nos indicó en porcentajes lo que él consideraba que se consumía de energía eléctrica en cada área. Por ejemplo, él nos decía, bueno, del 100% de la factura que viene por energía eléctrica, considero que el 45% lo consume el centro productivo número 1, un 10% será nada más lo que consume el centro productivo número 2, y así él fue dándonos como que porcentajes de acuerdo a su experiencia con respecto a los aparatos eléctricos que había en cada área, ¿verdad? Entonces, en la vida real no es tan práctico, pero acá, pues sí lo vamos a hacer muy práctico. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya lo tengo aquí elaborado, pero en este momento lo voy a
dejar sin información y voy a proceder entonces a realizar este nuevo cuadro de la distribución de la energía eléctrica por 50,000 quetzales. Allí me están sugiriendo que en base a la cantidad de lámparas que hay en cada lugar, por lo tanto, el centro productivo número 1, que es el que más lámparas tiene, 25, pues es el que va a recibir la mayor parte del costo de los 50,000 quetzales. Talleres y bodega, que tienen la misma cantidad de lámparas, pues van a recibir el mismo costo o la misma asignación de costo. Y la gerencia, que solo tiene 2 lámparas, pues va a ser el departamento que menos costo se le asigne por concepto de energía eléctrica consumida. ¿Cómo calculo mi coeficiente? Bueno, divido los 50,000 quetzales, que es el valor de la factura, entre las 80 lámparas. Aquí creo que sí me da exactísimo sin decimales el resultado del coeficiente. Como quien dice, cada lámpara consume 625 quetzales de energía eléctrica al mes. Entonces, siendo así, ya podemos proceder con el cálculo del costo asignado para cada departamento, ¿verdad? Y como les decía, el centro productivo número 1, que tiene la mayor cantidad de lámparas, pues es el que va a recibir la mayor cantidad de los 50,000 quetzales, va a recibir 15,625 quetzales. Y el centro productivo número 2 recibirá 12,500, ¿verdad? Y así vamos calculando para cada departamento. Si hubiese que hacer algún ajuste, porque nos falta o nos sobra algún centavo, pues se hace el ajuste. En este caso, estamos cuadrando exactamente con 50,000 quetzales. La gerencia de producción únicamente va a recibir 1,250 quetzales por concepto de energía eléctrica consumida. Yo lo voy a dejar hasta aquí, en primer lugar, porque hasta aquí llegué también en el horario anterior, pero también ustedes necesitan hacerme consultas. Por ahí hay una compañerita que quiere plantearme dudas del laboratorio. Entonces, si no hay dudas de este cuadro, pues yo voy a proceder a detener grabación. Brígida, perdone, ¿solo de dónde sacó la cantidad de lámparas? La cantidad de lámparas. Mire, muy buena pregunta. Toda la información de las bases de distribución están en el primer cuadro y es justamente la última columna del primer cuadro. De hecho, este primer cuadro de la hoja informativa es de bases de prorrateo o bases de distribución. Entonces, aquí está en esta última columna. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Bueno, voy a detener grabación entonces y no sé si me pueden plantear desde ya sus dudas de la tarea.